Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a estas charlas que estamos haciendo de manera conjunta con la Asociación de Abogados de Berazategui. Eh, este mate compartido, vamos a decirlo así, con los colegas de la Asociación de Abogados de Berazategui. Eh, Antes de comenzar, eh, con esta charla, le voy a dar la palabra al presidente del Colegio de Abogados de Quilmes y presidente de los colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires, el doctor Bienvenido Rodríguez Basalo, para que les dé la bienvenida a todos los colegas que se encuentran presentes y podamos inaugurar esta charla. Bebe, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Alejandra, por esta generosidad de siempre permitir al colegio estar presente en estas charlas. Hago extensivo este agradecimiento al doctor Alejandro González Acosta, que también está presente en esta charla organizada tanto por el foro como por la Asociación de Abogados de Berazategui. De más está decir siempre el compromiso que nosotros evaluamos y nos reconforta de estas asociaciones con la formación del abogado y de la abogada. Y hoy, para nosotros sí también es un tema especial, porque hace a una política de Estado de la colegiación en mantenimiento del valor de los créditos laborales y de los créditos sometidos a litigio en general. Y esta situación que la dé alguien, o que esté disertante sea alguien que tanto ha hecho por la formación y sigue haciendo, y lo vamos a comprometer para que en el futuro también lo haga, en la formación de los abogados y abogadas, como es nuestro maestro Tony Barrera Nicholson, nuestro gran amigo del colegio, el doctor Antonio Barrera Nicholson, Tony para todos nosotros, que a los jóvenes abogados en distintos congresos siempre es un elemento de consulta permanente, tanto de los colegiados como también de las instituciones que representan a los colegiados. El doctor Barrera Nicholson siempre ha sido contratado ad honorem porque siempre ha donado sus trabajos en distintos amparos y en distintos estudios que el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires ha hecho sobre la temática del derecho laboral. Así que aprovecho esta oportunidad, Tony querido, para también agradecerte yo esa generosidad en poder exponer y transferir los enormes conocimientos que tenés y la enorme categoría de persona que tenés, un ejemplo para todos los colegas, ejemplo porque ha cumplido también el año pasado 50 años en el ejercicio profesional. El doctor Barrera Nicholson, no obstante su juventud, Basta, ya tiene bebé, 50 años basta. como abogado. Y yo quiero decirle a los colegas que el tema que van a tratar hoy es un tema trascendente, no solamente para los habitantes de la provincia de Buenos Aires, sino también para los abogados, porque no respetar, no respetar los créditos laborales y de todos los juicios significa renunciar directamente a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires en la solución de los conflictos que se producen en su provincia. Hoy nosotros estamos observando, tristemente, que muchos de los procesos laborales se radican en jurisdicciones extrañas, la nacional o de alguna otra provincia, por dos temas. El valor del punto de incapacidad en los créditos, por ejemplo, civiles, y la capitalización o mantenimiento del valor de los créditos laborales. Y eso a nosotros que defendemos la justicia de la provincia de Buenos Aires, de la cual formamos parte, requiere elementos y requiere una acción directa que nos permita recuperar esas incumbencias. No vamos a permitir que los conflictos que se suscitan y deben ser resueltos en la provincia de Buenos Aires, deban los colegas y los justiciables someterlos a jurisdicciones distintas por no la provincia reconocer el verdadero valor de sus pretensiones. Así que es un tema de enorme actualidad que va a disertar quien quizás mejor nos representa en el campo del reclamo de los créditos laborales. Así que
Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias al disertante por siempre ser tan generoso con sus conocimientos. Saludar a todos los colegas que están presentes y desearles que tengan una excelente jornada. Muchas gracias. Gracias, gracias, Bebe. Y bueno, le voy a pasar la palabra al presidente de la Asociación de Abogados de Berazategui, el doctor Alejandro González Acosta. Siempre evito el segundo apellido, esta vez lo dije bien. Así que, Ale, te escuchamos para que pueda presentar al genio de Tony Barrera Nicholson, que ya es como la segunda o tercera vez que también tenemos el honor de que nos acompañe en estas charlas. Te escuchamos, Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos. Obviamente que adhiero a las palabras del doctor Rodríguez Basalo de Bebe con la presentación que ha hecho. Antes de eso quiero agradecer al Foro de Abogados de San Francisco Solano y Villa La Florida, en tu persona, Alejandra, que siempre está a disposición para organizar estas charlas. Agradecerle obviamente al auspicio incondicional del Colegio de Abogados de Quilmes. Y bueno, nos encontramos en una charla más que venimos organizando en el marco de estas actividades académicas que hemos decidido llevar a cabo en colaboración con, ¿cómo se dice? Tengo un acople porque me anda mal la computadora y tuve que prender el, el teléfono, pero bueno, sigo diciendo, esta serie de actividades que estábamos organizando y que hoy tienen un punto cúlmine por la calidad intelectual y profesional de la persona que va a disertar. Yo sé que a él no le gusta que hagamos mucha mención de eso. Voy a presentar simplemente a Tony, un amigo de la institución y de las instituciones que participamos de las actividades académicas del Colegio de Abogados, pero me ha tocado escucharlo en muchas oportunidades y sepan los colegas que lo van a escuchar por primera vez que estamos ante una persona de una terrible capacidad intelectual y una claridad conceptual que es digna de escuchar. Por lo tanto, le doy las bienvenidas a todos en nombre de la Asociación de Abogados de Berazategui. Agradezco a Tony y bueno, damos paso a su disertación, si así no dispone lo contrario, Alejandra. Gracias, Alejandro. Ahora sí, quiero agradecer que está presente la doctora Mirta Fraile, es presidente de la Asociación de Abogados de Berazategui, y también está la doctora Noelia Sueldo, que es secretaria del foro. O sea, no soy yo solamente la cara del foro, sino que tenemos a Noelia, que siempre está acompañándonos. Ahora sí, con gran honor, queremos escuchar al amigo Tony Barrera Nicholson con este temazo que eligió para enseñarnos. Bueno, dejamos las preguntas y todo lo demás para el final. Ahí se va a habilitar sí o sí el chat para que ustedes puedan hacerle las preguntas que consideren a Tony. Tony, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Yo tengo una inquietud, una pregunta y una duda existencial. ¿No se equivocaron con las referencias? Hay La un verdad, solo Tony en derecho laboral. Hay uno solo, sí, no sé tú. por eso, pero pienso que ustedes creyeron que invitaban a otra persona y particularmente, Bebe, sos un exagerado de aquellos que realmente hay una sola explicación: yo te quiero, sé que me querés, somos amigos, pero no se justifica. Las bueno, no importa. Refiriéndome a quienes fueron aludidos recién, de los que pueden llegar a escuchar por primera vez, no crean nada de lo que dijeron, que escuchen esta charla con espíritu crítico, cuando lleguen las preguntas, disparen sobre el pianista. En fin. Bueno, vayamos a lo que vinimos, dijo alguien alguna vez. Capitalización de intereses en créditos laborales es el título del Power, que es otra forma de decir el título de la charla. O sea, muchachos, ¿cómo mantenemos el valor de los créditos de los trabajadores en el marco de un proceso laboral?
que si bien el problema de la depreciación alcanza a todos los aspectos de la economía argentina, yo tengo que decir como abogado laboralista que es particularmente grave en el caso de los trabajadores, en el caso de los alimentados y en general en todos aquellos que de alguna manera perciben créditos de carácter alimentario. La depreciación afecta a la supervivencia de la persona que trabaja. El no mantenimiento de los créditos laborales afecta hasta el derecho mismo a la vida, el derecho a la salud. Y para poner en dimensión la gravedad de la situación en la provincia de Buenos Aires, hay que decirlo con todas las letras. En un tribunal de trabajo de Quilmes tuvimos la fortuna de terminar 2 juicios, uno con 7 años de trámite y el otro con un poquito más, 2 casos de mandados que se habían evaporado y los pudimos encontrar después de mucho tiempo. Una liquidación daba 28.000 pesos, con todos los intereses, tasa pasiva VIP, y el otro juicio 40 y pico de 40.000 pesos en números redondos, después de 6 o 7 u 8 años de tramitación. Esta es la realidad. Si pensamos que una remuneración promedio de la Convención Colectiva de Trabajo está alrededor del mínimo de los 250.000 pesos, los empleados de comercio superan los 300.000 pesos brutos, estamos dando cuenta de cuál es la enorme gravedad que tiene la situación de la depreciación de los créditos alimentarios de los trabajadores. Así que vamos a empezar con esto, y lo primero que tenemos que hacer es contarles, para que se vayan preparando, de qué es de lo que vamos a hablar. Lo primero de lo que vamos a hablar es justamente lo que ya estamos haciendo, de los intereses moratorios en la provincia de Buenos Aires, luego de los créditos laborales, qué propuestas hay frente a este problema, desde cuándo se capitaliza, cada cuánto se capitaliza, hasta cuándo se capitaliza, la tasa de interés a utilizar y una regla jurídica de clausura que hace rato vengo sosteniendo en absoluta soledad, lamentablemente, pero que creo que es necesario para entender cómo se debe interpretar y aplicar las normas del derecho del trabajo. He puesto esto, digamos, con respecto a los intereses moratorios de la provincia de Buenos Aires, más o menos lo que ya les he dicho, para poner en dimensión la gravedad del tema. Decir que los tribunales se resisten férreamente a aplicar todo tipo de capitalización, y cuando aplican la capitalización, lo vamos a ver más adelante, lo hacen mal, de manera de achicar el monto que puede llegar a resultar, y por lo tanto no es suficiente compensatorio. Y el tema es que hay que empezar a ver cuáles son las alternativas. Una alternativa que nos viene de antiguo es la actualización de los créditos laborales a través básicamente del índice de costo de vida. Y digo que nos viene de antiguo porque a partir de un fallo del Tribunal de Trabajo 1 de Quilmes, Valdés con Cintioni, se empezaron en el país a actualizar los créditos por costo de vida hasta que llegó la convertibilidad y la prohibió absolutamente. Después, a través de las sucesivas leyes de prórroga y además alguna ley por ahí que estableció la prohibición concretamente de los procesos de actualización, la Corte Nacional sigue teniendo una
muy cerrada postura en contra de la actualización. Existen fallos en la Cámara, Juzgado 40, en la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, un fallo de Chacabuco, uno de San Miguel, y en el país algunos fallos así sueltos, pero plantearse como alternativa a la depreciación de la moneda, la actualización, es plantearse a futuro un pleito que va a llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y sabemos cuál es el criterio, y mucho más con esta Corte, en su actual integración o en su actual desintegración, qué es lo que nos puede llegar a pasar. Pero además no solamente eso, todas estas series, y agrego el RIPTE es la que describe o cuantifica la evolución de los salarios, en las grandes series, en la extensión en el tiempo, tienen un problema grave. A veces son fantásticas, da mucha plata, digamos así, en criollo, en el idioma del barrio. Pero en otros momentos no. Con lo cual no parece ser, aun cuando pudiéramos obtener sentencias, tendríamos que estar eligiendo según la serie histórica que nos toca cuál es el índice que nos conviene, el que no nos conviene, y después de 5 años de pleito nos siguió conveniendo. Por ejemplo, el RIPTE. En tiempos de las administraciones del 2004 hasta el 2015, como los aumentos salariales superaban sistemáticamente a la inflación, el RIPTE era realmente fantástico. Sobre todo, no nos olvidemos que teníamos tasas oficiales de inflación que estaban por debajo de la inflación real porque había un problema con la deuda externa, con lo cual ahí no convenían los procedimientos de actualización por costo de vida, convenía RIPTE, pero hoy por ahí conviene más la actualización que el RIPTE. O sea, por un lado tenemos el inconveniente de que no se puede. No se puede en términos jurídicos conforme la normativa y conforme la jurisprudencia de la Corte, pero además las series en los largos periodos no son muy seguras. No son muy seguras. Después también tenemos el artículo 70 de la Ley de Trabajo en Casas Particulares, que nos plantea que los jueces deben, en su artículo 70, deben mantener el valor adquisitivo, pero no dicen cómo. Y la verdad es que los jueces, cuando tienen que cuantificar, cuidan el dinero de los demás, del que tiene que pagar. Por ejemplo, Bebe lo acaba de decir, que uno de los problemas que hay en la provincia de Buenos Aires es que el punto de incapacidad es muy bajo, y eso lo fijan los jueces. No hay mucho para discutir. O sea, pero ¿qué están haciendo? Ponen más un ojo en la compañía aseguradora que un ojo en la víctima de un hecho dañoso. Y esto se extiende. Los jueces, los que hacemos derecho laboral, sabemos que cuando las cifras superan determinado monto, empieza a sonar el chicharrómetro. El chicharrómetro es la alarma de ahí no te metas. Y así, por ejemplo, tenemos enormes dificultades para aplicar el 132 bis, que es la sanción conminatoria por no haber ingresado en tiempo y orden las retenciones efectuadas. Tenemos problemas de todo tipo para las indemnizaciones agravadas y estamos a 8 años, largos 8 años de vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, discutiendo si sus normas se aplican en el derecho al trabajo o no se aplican. Con lo cual, quieren que le diga, dejar librado estas cuestiones a la discrecionalidad de los jueces es un criterio que no cuenta con mi acompañamiento. Hay otra forma que se ha planteado en la doctrina y en la jurisprudencia como para modificar la situación de los créditos laborales,
sosteniendo que se trata de deudas de valor. Miren, la verdad, a mí me gustaría, tantas cosas me gustaría, pero ¿sabe qué? Como abogados que vamos a litigar, me parece que nuestra primera obligación es la de hacer ciencia del derecho, no derecho de barricada. No tenemos que pretender que el derecho diga lo que nosotros nos gustaría que diga. Y el tema es que aparece en el nuevo Código Civil y Comercial, que bien hecho está, el artículo 772, cuando habla de la cuantificación de un valor, y dice, si la deuda consiste en cierto valor, bueno, se fijará el monto, se liquidará al momento de la evaluación, o sea, al momento de la liquidación final del pleito, al momento de la sentencia. Tampoco me gusta mucho demasiado el tema porque otra vez más es darle a la discrecionalidad del juzgador la posibilidad de fijar el valor, y ya vuelvo a repetir, no me gustan esas discrecionalidades. Por un problema de seguridad social, seguridad jurídica, básicamente. Pero además hay otra cuestión. El artículo 765, que es el primero del capítulo del parágrafo obligaciones de dar dinero, dice, la obligación debe, perdón, si el deudor debe cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de la constitución de la obligación. O sea que la obligación es de dar dinero si es una cantidad de dinero en el momento del nacimiento de la obligación. Y entonces, ¿qué ocurre? En el momento del nacimiento de la obligación hay algún crédito laboral que no esté cuantificado en dinero. Entonces, muchachos, es una deuda de dinero. Que tenga valor no significa que es una obligación de valor. Entonces, me parece que hay que ser un poco más serios en el planteo de las cuestiones. Serio en términos técnicos. Después también se ha aplicado una vez y media la tasa activa, esto sobre todo en el interior del país, 2 veces la tasa activa, 2 veces y medio la tasa activa, y eso venía bien hasta que llegó García Conugofe de marzo de este año de la Corte Nacional, en el cual le dijo, mire, las opciones que establece el Código Civil no existe la duplicación de las tasas. Usted tiene que tener la tasa legal, la tasa pactada o la tasa conforme las que fija el Banco Central. Ese es el menú. Entonces, la duplicación de las tasas, otra vez más, no sirve como criterio para poder combatir la depreciación de los valores. Y nos queda al final la capitalización de los intereses. La capitalización de los intereses básicamente está establecido en el artículo 770 del Código Civil y Comercial de la Nación. Este código, este artículo, tiene una gran ventaja. La primera ventaja, ¿cuál es? Es derecho positivo. Es derecho positivo, está vigente desde el 1 de agosto del 2015, cuando entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación, y lo que tenemos que hacer los abogados es peticionar que se aplique la norma tal cual como la norma está escrita, que es otro tema también que tenemos que discutir. Pero, y además, la segunda cuestión es, en un sistema económico dominado por la financiarización del capital, ¿quiénes son los que nunca pierden? Los que nunca pierden son los bancos. Y nosotros acá tenemos las tasas bancarias. Entonces, ¿para qué vamos a buscar índices, RIPTES, UMAS? No, UMA no, ¿cómo se llaman los créditos? Estos que son una cuota, una parte del precio del costo de la construcción. Bueno, no me acuerdo cómo se llama, no importa. O sea, tenemos una herramienta que es eficaz, que establece como pauta una tasa de interés que son las fijadas por los bancos. Entonces, si los bancos, y lo sufrimos todos, nunca pierden,
¿Por qué vamos a buscar otra solución que la tenemos acá, clarita, derecho positivo? Hay que existir su aplicación. Entonces, fijémonos un poquito en un primer análisis del artículo 770 en su totalidad. Mantiene el criterio del Código Civil de Vélez, que dice, no se deben intereses de los intereses, el famoso noto 5. Pero, como novedad, agrega 4 excepciones. La primera excepción es que por una cláusula contractual, o sea, de un negocio entre partes, un negocio privado, se autorice la acumulación de capital y establece un límite. La capitalización no puede ser inferior a los 6 meses. En el inciso B, que es el que más problema trae y que lo veremos en su momento más detalladamente, nos dice, perdón porque hemos tenido un corte, aguántenme un segundito. Perdón una pregunta, ¿qué es lo que se está viendo en este momento? Se está viendo, dice interpretación del inciso B. Bien, bueno, sigamos. Me desapareció la segunda pantalla. Bueno, acá estábamos. Entonces, el inciso B, decíamos, excepto que la obligación se demande judicialmente. En este caso, la acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda. Y esto se ha armado un tole-tole infernal e absolutamente injustificado de qué es, desde cuándo y cómo se capitaliza, que lo vamos a ver en detalle. Después tenemos que la liquidación se liquide judicialmente, que esto ya nos venía de antes, y después otras disposiciones legales que prevean la acumulación. Veamos un poquito entonces la interpretación del inciso B. Dice, la obligación se demande judicialmente. En este caso, la acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver que dice la obligación se demande judicialmente. En este caso, la acumulación opera desde. Todos aquellos que hemos estudiado en La Plata recordaremos desde la introducción al derecho de inspiración kosiana que el derecho es conducta en interferencia intersubjetiva, con lo cual lo que importa en las normas fundamentalmente son las acciones que las normas regulan. Y las acciones en el idioma castellano están determinados por los verbos. Y acá el verbo es opera. ¿Qué significa opera? Dice actuar, produciendo un determinado efecto. Entonces, en el artículo 770, inciso B, lo que nos está diciendo es que la capitalización actúa, produce un determinado efecto cuando, desde, dice la norma, que significa denota el punto en tiempo o lugar de que procede, se origina o ha de empezar a contarse un hecho, o sea, que opera desde cuándo debe empezar a contarse un hecho. Después de. Pero todos ustedes saben, o por lo menos creo que es factible que lo sepan, que cuando se aplica la capitalización, en lugar de decir opera desde, la aplicación es opera hasta. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque se capitaliza desde la mora y hasta la notificación de la demanda una única capitalización
y desde la notificación de la demanda hasta que se pague, se calcula un interés directo. Esto está muy claro, que estamos modificando el texto legal, porque el texto legal dice opera desde la notificación de la demanda y no dice opera hasta la notificación de la demanda. Podríamos extendernos largamente con la crítica a este tipo de visión de las cosas, que constituye un claro vicio interpretativo, pero yo les aseguro, cada vez que tengo un encuentro con jueces, les hago este planteo: necesito en lo personal una explicación racional que permita sostener que la capitalización es hasta cuando la norma dice desde. Hace poquito estuve en Córdoba en una reunión, en un congreso de jueces nacionales del trabajo, y a todos y a cada uno les hice este planteo, y ¿saben qué pasó? No obtuve una sola respuesta. Y ustedes fíjense que hasta indica el límite final de una trayectoria en el espacio o en el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos confundir hasta por desde? La verdad, no tiene, a mi modo de ver, una explicación racional que no sea el afán de hacer que la capitalización dé menos dinero del que debe dar. Y si la experiencia indica, la experiencia del estudio indica que cada vez que nosotros capitalizamos desde la notificación desde la mora y hasta la notificación, ese modo de proceder no mantiene el valor adquisitivo de los créditos, el valor de los créditos laborales. Entonces, fíjese, la obligación se demande judicialmente. En este caso, la acumulación opera desde, no dice hasta. Esto lo pongo acá de nuevo la norma para que se vea con claridad después de la explicación. ¿Cómo hacemos para justificar que la obligación se capitaliza cuando la obligación se demande judicialmente, y en este caso la acumulación opera hasta? No dice hasta, dice desde. En fin. Para criticar esta forma de interpretar la norma, cambiando el proverbio desde por el hasta, nos tendríamos que preguntar por la finalidad de la norma. El artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, en nos establece las técnicas de interpretación de la ley. Dice, debe tenerse en cuenta primero el texto de la norma, la segunda es la finalidad de la norma. ¿Cuál es la finalidad de la norma que establece la capitalización? Obviamente encarece el costo del dinero. Y uno de los, dicho por la doctrina civil, una de las finalidades que tiene este encarecimiento del dinero es la de disminuir la litigiosidad y acortar la duración de los pleitos. Pues claro, si la deuda me va a salir cara desde que me notificaron la demanda y cada vez va a ser más cara, obviamente es razonable pensar, un poco a cuento de que la víscera más sensible del ser humano es el bolsillo, que vamos a poder obtener conductas que tiendan a resolver el problema porque se nos pone muy caro. Ahora bien, decíamos la finalidad de la norma. Pero si nosotros vemos esta situación desde la perspectiva del actor y tomamos en cuenta que el modo dominante en el cual se aplica la capitalización es desde la mora y hasta la notificación de la sentencia y después tasa directa, es razonable pensar que puede existir un abogado de parte actora, como yo, que diga,
vamos a iniciar, si la capitalización la tengo solo hasta la notificación de la demanda, vamos a iniciar el juicio en el borde de la prescripción y además vamos a notificar lo más lejos posible, porque entonces de esa manera tengo el más amplio espectro temporal, espacio temporal, para capitalizar la deuda. Porque yo estoy defendiendo el valor de la moneda, el valor del crédito. Ahora bien, ¿qué es lo que puede hacer entonces ante esta perspectiva el demandado? Antes de pasar a esto, desde la perspectiva del actor, yo hago todo esto, recordemos, el demandado no sabe que el juicio está iniciado porque no está notificado todavía, y además si se sospechara, tampoco sabe cuál es la radicación. Con lo cual, desde el punto de vista ético, no parece ser muy recomendable este tipo de conducta que alienta esta interpretación. Y entonces sí, desde la perspectiva del demandado, el demandado recibe la notificación de la demanda y se encuentra que fue iniciado a los 2 años de la mora y tardó un año y todos sabemos que se puede hacer, y tardó un año en notificar al demandado. Dice, uy, tengo 3 años de capitalización. ¿Y entonces qué va a hacer? Todas las técnicas procesales necesarias para extender el proceso ad infinitum, porque ahí no tiene capitalización. Ahí el crédito se va a desvalorizar. Y entonces va a intentar, o puede llegar a ocurrir que intente el demandado o abogado, extender el pleito lo más posible para que se vaya desvalorizando los dineros que componen el crédito que se demanda, y todos sabemos que la mayoría de las veces estos créditos son judicialmente reconocidos, de manera que cuando llegue el momento a pagar, pague lo menos posible en términos de valor. Entonces, ¿qué nos encontramos? Por un lado, el actor elonga la duración del juicio para capitalizar, y luego el demandado elonga la duración del pleito para no capitalizar. Con lo cual se está obteniendo, y esto es lo importante, un efecto exactamente contrario al de la finalidad de la norma. Y si hablamos de cuál es la protección debida, y nosotros no podemos dejar de recordar, que si pensamos desde el principio de la protección al débil, de la protección debida al trabajador, se produce una inversión del débil con respecto al derecho civil. En el derecho civil el deudor es el débil, o sea, el favor débilis está en favor del reo, indubio pro reo, en favor del deudor, o sea, pero en el derecho del trabajo el débil es el acreedor, con lo cual toda interpretación restrictiva que pudiera tenerse de la capitalización en el ámbito del derecho civil desaparece en el ámbito del derecho del trabajo. O sea, la normativa civil, lo dice la doctrina hace 50 años, la normativa civil puede ser aplicada como derecho de fondo, no puede, debe ser, pero pasando por la criba de los principios del derecho del trabajo. Entonces, cuando la capitalización de las sumas de vida, de las obligaciones laborales, se pasa del derecho civil al derecho del trabajo y en el marco de un proceso laboral, no se puede olvidar que el sujeto protegido es el acreedor y no el deudor. Y en consecuencia, la interpretación de las normas de capitalización, como toda interpretación de carácter laboral, debe ser tan protectoria como amplia. Ahora nos queda saber cada cuánto se capitaliza. O sea, ahora ya sabemos, tenemos que capitalizar. Y la capitalización opera desde la notificación de la demanda. Bueno, pero la norma no nos dice cada cuánto. Entonces, si la norma no nos dice cada cuánto,
pero todo interés se capitaliza y se capitaliza periódicamente. Tenemos que hacer una interpretación integrativa de manera de poder determinar, establecer cada cuánto tiempo vamos a capitalizar. Hay una postura muy extendida que es cada 6 meses por aplicación analógica de lo que dice el inciso A. Lo que ocurre es que el inciso A, ya lo vimos antes, está referido para un negocio privado que no está en mora, se establece para lo futuro y la ley establece con carácter protectorio del deudor que la capitalización no puede ser menor cada 6 meses. Pero acá, en el inciso B, que es el que nos ocupa, tenemos una situación absolutamente distinta que no tiene absolutamente nada que ver, porque se trata de un crédito en mora, se trata de un crédito de una mora recalcitrante, porque se notificó y seguimos en mora, y además el sujeto protegido es el actor. O sea, para poder aplicar analógicamente una norma en una situación, tiene que haber una situación común en la cual puede aparecer como género común a dos especies. Y acá no se da absolutamente nada de parecido, a punto tal de que hasta el sujeto protegido cambia de sector, o sea, ya no es el acreedor, y no es el deudor, sino que es el acreedor. Con lo cual, desde el punto de vista de la aplicación analógica, cada 6 meses no puede ser un criterio aplicable. ¿Cada cuánto se capitaliza, decíamos? Anualmente. Esto lo estableció el acta famosa, acta 2764 del Código de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, cuando un día se le ocurrió, se levantaron y descubrieron que hacía 7 años que estaba vigente el Código Civil y Comercial. A punto tal de que los jueces, según alguna interpretación, tuvieron la osadía de fijar la vigencia del artículo 770, particularmente el inciso B, a partir del dictado de esa acta. Es una interpretación que no comparto, pero está largamente extendida. La verdad es que hay que hacer caso por caso el cálculo de la capitalización anual para ver si resulta suficiente o no resulta suficiente. En particular, en la experiencia del estudio, cuando los juicios son de más de 6 o 7 años, que en la Cámara, en el Fuero Laboral de Capital no es raro, y en algunos tribunales de trabajo de la provincia de Buenos Aires tampoco es raro, es posible que la capitalización anual, porque se repite tantas veces, pueda llegar a cubrir y mantener el valor. Pero cuando los créditos son más cortos, la mora es de menos tiempo, habitualmente no cubre, prácticamente nunca, la capitalización cubre el valor del dinero. Y es más, si la capitalización es anual y nosotros tenemos que liquidar cuando pasaron 4 meses desde la última actualización, nos vamos a perder 8 meses de la capitalización, que no es posible calcularla porque no alcanza el año. Con lo cual, es un tema que hay que ver caso por caso y en cada situación. Pero además hay otros plazos contemplados en el Código Civil y Comercial de la Nación. Y para poder aplicarlos tenemos que entrar en lo que llamamos el diálogo de fuero. Así, el artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice que, por ejemplo, acá abajo, que los usos y prácticas y costumbres son vinculantes,
cuando las leyes o los interesados se refieren a ello. Y hago especial detalle en esto porque tiene su importancia. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieran a ellos. Después, el artículo 2, que ya habíamos mencionado, acuérdense que yo dije debe ser interpretado, aunque los jueces no le den ni 5 bolillas, lo cierto es que la ley establece preceptivamente cómo se debe interpretar la norma. Por las palabras, por las finalidades, por las leyes análogas, y es lo que nos importa de modo coherente con todo el ordenamiento. Nos importa ahora, porque las disposiciones que surgen de los tratados o derechos humanos debe ser tal vez la intervención más importante en materia de interpretación que ha hecho el nuevo código. Entonces vayamos por la interpretación sistémica. Interpretación sistémica, ¿qué significa? Que no podemos aplicar una norma solita en su mundo, sino en abierta relación con el resto del sistema en el cual está inserta. Y nosotros tenemos para empezar los artículos 1432 y 1432 del Código Civil y Comercial de la Nación, que refiere a la cuenta corriente mercantil, que no solo dispone la capitalización de los intereses, sino que además permite, autoriza que se lo haga por periodos inferiores a los 3 meses. A ver si nos entendemos. El Código Civil para la cuenta corriente mercantil establece, autoriza que la capitalización puede ser inferior a los 3 meses. Y si queremos ir a la cuenta corriente bancaria, 1398, el saldo deudor se capitalizarán trimestralmente, excepto que lo contrario resulte de los usos. Y todos sabemos que en el banco, hasta los intereses se capitalizan mensualmente. Y acá tenemos el ejemplo típico, las tarjetas de crédito. Todos tenemos tarjetas de crédito. Fíjense en la tasa cuando informan y van a ver que hablan de la tasa nominal anual y la tasa efectiva mensual y tasa efectiva. Entonces, dice por un lado, te dicen que es el 51%, pero después resulta que la tasa efectiva anual es del 82,57. ¿Y esto qué significa? Nada más y nada menos que la tasa mensualmente capitalizada. Con lo cual, las tarjetas de crédito, incluso los plazos fijos, que sería tasa pasiva, también son capitalizados, porque vos lo ponés la posición a 30 días y cuando se renueva, y se renueva automáticamente, se renueva con la tasa acumulada, con lo cual la capitalización también es mensual. Incluso hay un trabajo de Diego Souto, muy interesante colega, estudioso, investigador, que hizo un seguimiento de los últimos 4 años en cuanto a la tasa pasiva en plazo fijo y descubrió que si un empleador que tiene que pagar es demandado porque tiene que pagar un crédito que no cumplió cabalmente, en lugar de pagar, pone esa tasa, pone esa plata en plazo fijo, al final de 4 años, con el 50% del producto de los intereses, paga la deuda y le queda el 50% restante. Para aquellos que se quejan de que la capitalización debiera ser mensual. Pero además, el Banco Central de la República Argentina habilitó expresamente la capitalización mensual en el ámbito de las entidades financieras por ella controladas. Con lo cual, la consecuencia, si además a todo esto le agregamos que el trabajador es el sujeto de preferente tutela constitucional y por lo tanto el que debe gozar de una protección que está por encima de la generalidad, no se entiende cómo podemos sostener que la capitalización de los créditos de los trabajadores deba ser semestral o anual cuando la acreencia del capital financiero es mensual. La pregunta del millón es, ¿cómo puede ser que en el sistema constitucional argentino
que en el artículo 14 bis se establece que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, el capital termina teniendo más capitalización, más protección que el crédito alimentario de un trabajador. En consecuencia, colegas, en mi postura es que la capitalización debe ser mensual. Mensual. En consecuencia, la capitalización debe ser mensual. Mensual. ¿Qué parte no entendimos? Perdónenme, de que debe ser mensual. El otro problema, y vengo medio rápido porque el tiempo se nos va acabando y no estoy diciendo nada todavía. ¿Hasta cuándo se capitaliza? Entonces decimos, hasta el momento de la liquidación final, sí, capitalizamos desde la notificación de la sentencia hasta la liquidación de la sentencia y está bien. ¿Y si no paga? ¿Y si no se paga? Me dice, bueno, pero tenemos el 773. Sí, pero el 773 capitaliza cada vez que lo pedimos y nos vamos a encontrar, como ha pasado tantas veces, que diga, no, la capitalización después de la sentencia por una sola vez. No está escrito en ningún lado, pero esto es lo que pasa. Entonces tenemos dos sistemas, porque el del 770, inciso B, no tiene límite capitalización y se superpone con el 773. Entonces, en mi particular concepción, teniendo en cuenta que siempre se tiene que estar en favor de lo que resulte más favorable para el trabajador, en función del principio pro persona, artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, si tenemos dos artículos que con vocación para regir una situación, dos normas, debe estarse a la que resulte más favorable. Y la que resulta más favorable, no tengan ninguna duda, es el 770B frente al C. Y me dice, y bueno, entonces, ¿para qué está el artículo 770C? Miren, yo estoy convencido que el artículo 770C se mantuvo fundamentalmente para poder prever las situaciones de la vigencia del derecho entre situaciones que se habían producido antes de la modificación legal, pero que no habían agotado, o sea, que no estaban agotadas en sus consecuencias jurídicas al momento del dictado, o sea, lo que establece, lo que regula el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es la vigencia de las normas en el tiempo. Si se hubiera suprimido el artículo 770, inciso C, se hubiera armado un caos tan fenomenal con estas situaciones que difícilmente se hubiera encontrado una solución rápida, homogénea y justa. Entonces me parece que el legislador lo dejó por eso, en ese sentido. Y que en estos casos el 770B, la capitalización ahí determinada, debe correr hasta que se pague efectivamente la totalidad del crédito, como siempre se pone en las sentencias. Siguiendo, y ya estamos yendo a la velocidad del sonido, ¿qué tasa vamos a utilizar? El artículo 768 del Código Civil y Comercial Nacional define los intereses moratorios y dice que a partir de la mora se deben intereses y que la tasa se determina por un menú específico establecido por el Código, lo que acuerden las partes, lo que dispongan las leyes y las reglamentaciones del Banco Central. En derecho del trabajo, obviamente, no hay modo de que las partes se pongan de acuerdo. No tenemos ninguna ley especial, salvo para riesgos del trabajo, en materia de tasa de interés a aplicar. Y las reglamentaciones del Banco Central, básicamente, siempre entendimos que eran las diversas tasas que estaban reguladas por el banco. ¿Cuáles son las alternativas de tasas? La tasa efectiva anual vencida, cartera general del Banco de la Nación, los múltiplos de una tasa bancaria, que ya acabamos de decir, que fue descartado por la Corte. En la provincia de Buenos Aires tenemos la tasa pasiva BIP y la tasa pasiva UVA. La tasa pasiva UVA es de un mayor rendimiento, pero encierra un proceso de actualización de deuda.
Y la tasa pasiva VIP, que es la que aplican los tribunales por la doctrina de la Corte, ya les conté los resultados. Todos ustedes que litigan en la provincia de Buenos Aires lo saben, lejos está de poder ni siquiera mínimamente cubrir mantener el valor de los créditos. Y después tenemos la tasa del artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es la tasa que deben pagar los alimentantes en mora, que es la más alta que cobren los bancos a sus acreedores, sí, a sus clientes. Y esto sí, la tasa más alta que cobran los bancos a sus clientes es la tasa más alta. Esto, y es altamente retributiva. Pero para los créditos laborales, muy rápidamente, con una diligencia que a veces no se le advierte a la Corte Provincial para otras cuestiones, simplemente en el caso Trofe la declaró inaplicable. Con lo cual tendremos que seguir litigando en la provincia de Buenos Aires. Hay una resolución del Banco Central, que es la comunicación A700, bueno, la que están viendo, que es del 22 de septiembre, tiene ni 10 días, en las cuales se regulan el modo de cálculo de las tasas activas y pasivas en pesos referidas al artículo 1381 del Código Civil y Comercial de la Nación, que refiere a las tasas que se aplican en los contratos. Y también las tasas pasivas activas y pasivas en dólares. Pero estas normas están referidas exclusivamente a tasas contractuales, o sea, las obligaciones pactadas por las partes. Y también se fija la tasa de interés, cómo se calcula, cómo termina la tasa más alta por el 552 del Código Civil y Comercial que habíamos habíamos mencionado recién. Pero tenemos un problema que para los laboralistas y en general para los que litigan en daños o en general para créditos que no tengan origen contractual, eh, los artículos 767, los intereses contemplados en los artículos 767 y 768, intereses compensatorios e intereses moratorios, podría pensarse que están sin cobertura de una determinación similar por el Banco Central. De cualquier manera, las series se empezaban a publicar el 2 de marzo, hace realmente 3 días con hoy, con lo cual hay que ver cómo se desarrolla el tema para poder ver cuál es su verdadera incidencia en los juicios del trabajo. De cualquier manera, este reglamento, para llamarlo de alguna manera, del Banco Central, habla de una capitalización diaria de los intereses. Excede mis conocimientos de la práctica bancaria si estas tasas efectivamente son de capitalización diaria, pero si lo fueren, pavada de escándalo se va a armar en el ámbito judicial del Fuero del Trabajo. Bien. Bueno, y ahora el power, como se volvió a cortar internet, no funciona. Aguántame un segundito a ver si lo puedo volver a poner en marcha. Tranquilo, Tony, acá estamos todos esperando. Si no tienen otra alternativa, ¿no? No nos queda otra. Hubo 2 cortes de internet mientras daba la charla. Sí, estos son las bondades de la tecnología, nos unen a todos, pero también nos complican un poquito la existencia. Tal cual, usted lo ha dicho. Bueno, a ver.
Mientras tanto, voy a pasar el aviso parroquial para los que me están escribiendo por privado. Esta charla está siendo grabada y va a ser subida cuando finalice al canal de YouTube del foro, donde van a poder encontrar la charla del doctor Barrera Nicholson, las anteriores que dio con nosotros, estas actuales y cualquier otra charla que ustedes tengan de interés. Así que ni mal terminemos con esta charla, la bajamos y la subimos al canal. Sí, Tony. Eh, Además, todo esto está escrito en un artículo publicado, así que cuando termine esta charla en el curso del día te la mando por si a alguno le interesa Sí, tener. para eh, recibir este material me tienen que escribir al mail del foro de abogados de San Francisco Solano, y Villa La Florida, @gmail.com. No sé si ustedes, Alejandro, tienen algún mail en la asociación que le quieras pasar a los colegas para que puedan, para que puedan solicitarlo también. Si no, ahora lo escribo acá en el chat. bueno, eh, llegamos a donde nos habíamos perdido. Eh, ¿Se ve qué se ve en pantalla ahí? Se ve cómo se calculan. Perfecto, maravilloso. Bueno, después de todo lo que hemos charlado hasta acá, para hacer un rápido resumen, podemos decir que se capitaliza desde la notificación de la demanda y hasta que se cancelen efectivamente los créditos. Debemos decir que la capitalización debe hacerse, la tasa ideal es la del 552 del Código Civil, porque ahí sí existe la posibilidad de una aplicación analógica, porque se trata de créditos tan alimentarios como son alimentarios los créditos del trabajador, con la dificultad que la Corte de la Provincia ya dijo que no, pero si no, las tasas activas del Banco Nación o del Banco Provincia o del lugar de residencia de cada uno de los que estén escuchando, capitalizados mensualmente. Si es anualmente, habrá que hacer el cálculo en cada circunstancia. Con este esquema se calculan los intereses moratorios de la siguiente manera. Sobre el capital de sentencia se deben calcular los intereses en forma directa, sin capitalización, hasta el momento de la notificación de la sentencia. Ahí es hasta. ¿Por qué es hasta? Porque vence este criterio cuando se notifica la sentencia. Una vez notificada la sentencia, desde la notificación de la sentencia, se empieza a capitalizar. Se capitaliza mensualmente conforme la tasa elegida y hasta el momento de la efectiva cancelación del crédito. Esta es la forma en las cuales, entonces, el resultado A, que es hasta, se debe sumar al resultado B. O sea que el resultado final es el capital más A más B. Si quieren, se los repito. Primero tenemos que calcular los intereses moratorios desde la mora hasta la notificación de la demanda. Esto nos da una cifra. Volvemos a tomar el capital y desde la notificación de la demanda y hasta el efectivo cancelación del crédito se capitaliza mensualmente conforme la tasa elegida. Después, el resultado final es K, o sea, el capital, más los intereses calculados en A, más los intereses calculados en B. Y ese es el resultado final de la capitalización hasta el momento en que efectivamente se paga. Y acá era lo que yo les decía al final, al principio, quiero decir, que es una forma de vivir, ya ni siquiera de entender, de vivir el derecho del trabajo. ¿Y de qué manera tenemos que vivir el derecho del trabajo? Dice, primero y fundamental, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
El trabajo en su diversa forma gozará de la protección de las leyes que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor. ¿Qué parte no entendiste de que el artículo 14 bis dice que gozará de la protección de las leyes? Y si goza de la protección de las leyes, como dicen los chicos en el barrio, ¿sabe qué? Goza de la protección de las leyes. Y además, esto constituye un mandato al legislador infraconstitucional, que es el que dicta las leyes. Si la Constitución dice que las leyes y el trabajador gozará de la protección de las leyes pueden ser desprotectorias? Y claramente no. O sea, no pasa el test de constitucionalidad una ley desprotectoria. Pero no solamente eso. El artículo 75, en el inciso 23, no es el 22 donde están todos los tratados, sino es el que sigue, dice, en las facultades del Congreso, la de legislar, pero ustedes fíjense, dice, promover medidas de acción positiva que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos, derecho constitucional positivo. O sea, ya no es como el artículo 28 y la doctrina de la vieja corte menemista que decía, mientras el derecho no sea pulverizado, la reglamentación es válida. No, no, ahora no. Ahora tiene que asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos, al 100%. Entonces, muchachos, colegas, amigos, amigas, amigues, empecemos a leer las normas como lo que las normas... Miren, siempre lo digo, Moisés Maker fue mi papá jurídico, gran maestro, gran amigo, y cada vez que lo menciono, me lleno de emoción porque nos dejó. Me decía, Tony, nunca te guíes por lo que te dicen que la ley dice. Lee la ley como dice la ley. Y la verdad que te encontrás con unas sorpresas terribles, como hasta y desde, y ahora que nadie menciona que el legislador tiene la obligación, absoluta obligación constitucional, de que las leyes que dicta aseguren el pleno goce y ejercicio. No un poquito, no hasta donde pueda, no, pleno goce y ejercicio. Y entonces digo, si las leyes no pueden establecer criterios restrictivos en el ejercicio de los derechos porque tienen que ser a goce y ejercicio, la pregunta del millón es, si no puedo dictar leyes que no aseguren el pleno goce, ¿puedo interpretar de manera de interpretar las leyes de manera que no aseguren el pleno goce y ejercicio? O sea, de nuevo, el legislador tiene que dictar normas que aseguren el pleno goce y ejercicio. El legislador cumple. El intérprete puede hacer lo que el legislador no puede hacer. El legislador tiene que asegurar pleno goce. Y el intérprete, a través de la interpretación, puede limitar ese pleno goce. Le dejo la respuesta, que es bastante más que obvia. Pero no termina acá la cosa. ¿Se acuerdan que el artículo 2 decía los principios que nos vienen de los tratados internacionales de derechos humanos, y como estábamos hablando de interpretación, son los que se refieren a la interpretación? Pues bueno, tenemos el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el que establece el principio pro persona, y en el párrafo 156 de la opinión consultiva 18, la Corte dijo, y esto se lo voy a leer porque no tiene desperdicio. Este tribunal señala que como son numerosos los instrumentos jurídicos en los que se regulan los derechos laborales a nivel interno e internacional, hago una pausa, lean despacito, la interpretación de dichas regulaciones debe realizarse. Es preceptivo. No es si les parece, si están de buen humor, no, debe. Conforme el principio de la aplicación de la norma que mejor proteja a la persona humana, en este caso al trabajador.
Si una práctica interna o una norma interna favorece más al trabajador que una norma internacional, se debe aplicar el derecho interno. De lo contrario, si un instrumento internacional beneficia al trabajador otorgándole derechos que no están garantizados o reconocidos estatalmente, estos le deberán respetarse y garantizar igualmente. O sea, que siempre, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, opinión consultiva, lo dijo 1000 veces, pero esta está clarita y en pocos párrafos, en el párrafo 156 dice que siempre debemos estar a lo que resulte más favorable a la persona protegida. Y si esto es así y es imperativo, podemos aplicar normas que no tengan la plena protección o interpretarlas de manera que no establezca la interpretación más amplia porque son normas que conceden derechos, una vez más, es no. Después también tenemos el principio de progresividad, que lo tenemos en el 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el 1 del Protocolo adicional de San Salvador, el 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y la Corte dijo, y hay que recordárselo, que lo dijo, el impulso a la progresividad en la plena efectividad de los derechos humanos, sumado al principio pro homine, ahora es pro persona, determinan que el intérprete debe escoger dentro de lo que la norma posibilita el resultado que proteja en mayor medida a la persona humana. Principio de pro persona, impulso de la progresividad o principio de progresividad, lo que le decía hace un ratito. Debe el juez aceptar el resultado que proteja en mayor medida a la persona humana. Y entonces, ustedes vean, y no cité todas las argumentaciones en favor de esto que sigue, pero sí les dije, el artículo 14 bis asegura la protección. Gozará de la protección de las leyes. Imperativo. El 23, inciso 23 del artículo 75. No se pueden hacer interpretaciones restrictivas. Principio pro persona. Debe aplicarse la norma más favorable. Principio de progresividad. Debe estarse a lo que resulta más favorable a la persona humana. ¿Qué surge de todo esto? Esta vivencia que tenemos que tener del derecho del trabajo. En todo sistema jurídico protectorio siempre se debe aplicar la norma y la interpretación más favorable al sujeto protegido. Discutiremos los hechos, sí, claro, pero una vez los hechos probados, siempre se debe aplicar la norma y la interpretación más favorable al sujeto protegido. Y de esto hay que convencerse. Los sistemas jurídicos protectorios en el sistema interamericano se manejan o se deben manejar o se deben interpretar y se deben aplicar aplicando esta regla de clausura. Un poco como aquello que dice todo lo que no está prohibido está permitido. Bueno, acá también es una regla o indubio pro reo o nula pena sin ley previa. Entonces, en el derecho del trabajo, en el derecho del consumidor, en todo derecho de carácter protectorio, siempre debemos estar a lo más favorable para el sujeto protegido porque se trata de aplicar la norma conforme su finalidad. Artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y esa finalidad es la protección. En una interpretación intelectualmente honesta no hay modo de cuestionar esto que acabo de decir. Y como dice mi amigo Rudolf, la finalidad del derecho es la paz, la lucha, la forma de encontrar. Y acá se terminó la tortura. Muchas gracias. Excelente, como Y te siempre. digo, hablé 1 hora, 5 minutos. Estuve remedido. Estuviste, pero recontra acotado, ¿eh? Te estoy diciendo que te estás controlando. Acabo de activar Muy... el chat para ver que los colegas puedan realizar esta batalla de consultas que el doctor Barrera Nicholson ya nos adelantó cuando comenzó esta charla. A ver, me tienen que levantar la Hay manito. alguien que tiene que romper el fuego. ¿Cómo? Alguien tiene que romper el fuego. Sí, yo no quiero ser como siempre, así que Alejandro también podría hacer la pregunta esta vez, ¿viste? Porque si no, siempre soy la mala de la película.
A ver qué dicen acá. Eh, bueno, como siempre, muy buena, clara la disertación, gracias por los conocimientos. Esas no son preguntas, chicos, estamos cerrando acá en este. Acá Decir que aprovechemos las que tenemos tenemos. todas por aceptadas y agradecidas y ya está. Acá tenemos la oportunidad de que el maestro nos pueda desasnar con esto, pero lo que pasa es que es muy difícil hacerle pregunta al doctor, porque siempre es tan claro que no podemos llegar a una pregunta. A ver, Guillermo Corrales, ¿cómo andas, Guillermito? Acaba de hacer una pregunta. Oh, Guille, ¿cómo te va? La capitalización mensual me hace un poco de ruido, salvo para la etapa de la ejecución, dice, de la sentencia. Ahí está, te tiró ahí una y vos lo Como pusiste, ¿eh? Guille, como Mensual, Guille, mensual. como Guille es un amigo que hace mucho que no veo, lo quiero mucho y te mando un abrazo, Guille, te voy a contestar en broma. Si te hace ruido, ponete audífono, tapate los oídos y bancate el ruido. La- el tema no es si hace o no hace ruido, el tema es que si los bancos capitalizan mensualmente, ¿por qué el crédito laboral, que tiene más protección que el crédito financiero, tenga que tener en definitiva una protección de nivel menor? O sea, y si sale caro, hay dos respuestas a eso. La primera es, señores, cumplan en tiempo y plenamente y no se van a arriesgar a, porque acá estamos hablando de la sanción del incumplimiento, que es un daño, ¿sí? Y por otro, esto tómenlo también un poco en broma, propia turpitudinem non allegatur. O sea, no se puede alegar la propia torpeza. No cumpliste, hacete caro. Es caro, paga a tiempo. Que además es un buen incentivo para que cumplan, que haya menos juicio, que si el juicio exista, el juicio se haga lo más corto posible. ¿Todo por qué? Por evitar el daño de tener que pagar mucha plata. Genial, como siempre. Acá Daniel dice, por favor, que deje los datos del artículo que mencionó. Daniel, yo dejé 2 mails para que ustedes puedan pedirnos, tanto al doctor Alejandro González Acosta como al foro, este material que ofreció Tony. Así que si lo vieron, avísenme si están los mails, si lo pudieron ver y escríbanos ahí que nosotros vamos a reenviar el material. Sí, Eh, al principio yo había puesto también hasta un WhatsApp que es del oficial de la oficina que contestamos sí, siempre. está en No el sé si PowerPoint llegaron. también de inicio, si lo querés poner a la primera página de tu Power, así los colegas pueden sacarlo de ahí. Juan Ignacio dice, excelente como siempre, Tony, ¿cómo se habilita la aplicación del acta de capitalización de la CNAT para los casos, Acá está. dice, de accidentes que poseen un interés especial previsto por la propia norma de la RT? Ah, ajá, es buena pregunta es. Ahí está mi correo y el WhatsApp del estudio No donde lo aquel que... podemos ver, no lo podemos ver nosotros, compartirlo. ¿Cómo? No lo podemos ver nosotros, Ah, perdón, no lo compartirlo. compartí. Ahí está. Compartirlo. Ahí está. Ahí está. Ahora, Ahora sí. perfecto. La pregunta es buena. El- Estamos en el caso de que haya una ley especial que establezca una tasa de interés, ¿sí? Eh, el acta dijo que esa acta, o sea, la capitalización, no se aplica en el caso de la ley de riesgo de trabajo. Lo cual, escrito por jueces, lo voy a decir con todas las letras, es un barbarismo jurídico. Porque el artículo 770 no discrimina sobre qué interés, qué tasa de interés o qué, si el interés legal se va a capitalizar o no. Todos los intereses se capitalizan, todos. Entonces,
los intereses que establece la ley de riesgo de trabajo para establecer las liquidaciones de los hechos dañosos, que no me gusta decir infortunio, debe ser capitalizada con el sistema que estamos proponiendo o algún otro. Lo que no se puede sostener es que los intereses no se capitalicen, porque no hay norma en el derecho positivo argentino que lo diga. Y tenemos una norma genérica que dice que a partir de la notificación de la demanda opera la capitalización de los intereses. Acá pareciera que los abogados nos convertimos en agentes, y los jueces, peor, en agentes defensores de los intereses de los obligados al pago. Y esto, la verdad, me parece francamente, bueno, evítenme el calificativo por una vez, pero me parece eso. Genial. Acá Darío pregunta, dice, entiendo que todos los principios nos suman para el armado de una demanda por el trabajador, pero ¿los tribunales son receptivos a esto? Si no vamos a estar apelando a la Corte todas las sentencias, ¿cuál es su opinión al respecto o su experiencia? Dice. Tengo 6 recursos de inaplicabilidad de ley y 2 de nulidad en la Corte de la Provincia de Buenos Aires, y tengo 7 u 8 en la Corte Nacional sobre este tema, y seguiré planteando todas las veces que me haga falta. La tarea del abogado es litigar para lograr el reconocimiento de los derechos. Y se litiga. Y tengo 7 u 8 denuncias en la Comisión Interamericana porque no se respeta la prohibición del despido sin causa. O sea que lo digo de paso. El despido sin causa es inconstitucional e inconvencional en la República Argentina por violación del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y lo estableció la Corte ya hace muchos años, la Corte Interamericana, en el proceso Lagos del Campo con Perú, después Trabajadores de Petroperú con Perú, y después en una sentencia de Venezuela, y hay 2 o 3 más. Pero claramente el despido sin expresión de causa o injustificado es un despido nulo en la República Argentina. Como nadie me da bola, estoy en la comisión, pero yo digo, cuando mandamos el primer telegrama estamos pensando en la comisión. Esta es la verdad. O sea, la labor del abogado litigante es litigar. O sea, incluso, y esto no les digo que sigan el ejemplo porque tiene sus bemoles, nosotros prácticamente no conciliamos. Pero no conciliamos porque cuando llega el momento te ofrecen 4 pesos con 50 centavos. Le voy a decir, por ejemplo, hace 1 año y 2 meses, no, creo que 1 año justo, nos ofrecieron 7 millones de pesos para conciliar un juicio de despido. Le dije que no. Y la secretaria de la sala me peleó, y yo por supuesto la peleé a ella, que me disculpe. Sí, porque a veces se me vuelan los patos y no son muy amables. Acaba de salir sentencia. Creo que no me consta a mí, pero porque no hizo los cálculos, pero según la demandada, con la capitalización da 115 millones de pesos y sin capitalización 40 millones de pesos. Entonces, hay que tener 7 millones de pesos, era mucho dinero. Mi cliente miraba 7 millones de pesos y yo le digo, no, porque uno es el que entiende cuál es la verdadera dimensión del derecho. Era una persona que había estado reducido a la servidumbre. ¿Cómo iba a aceptar 7 millones de pesos? No había forma. Bueno, no le recomiendo a nadie esto, pero es la forma que tenemos en el estudio. Si no nos dan una cantidad suficiente, preferimos que el juzgado nos diga que no tenemos razón. Perfecto. Acá Daniel pregunta si hay doctrina de SCBA acerca del artículo 770. No.
Lo que sí hay son no hay específicamente sobre el 760, pero sí se establece que el modo de recurrir es a través del recurso de nulidad, cuando no se han manifestado, y devuelve los expedientes en los cuales se ha capitalizado hasta la notificación de la demanda, por ejemplo, del Tribunal 2 de Mar del Plata y del Tribunal 1 de La Plata. Pero en una doctrina específica no, y por eso estamos pleiteando, ¿no? Perfecto. Ana Ahora, el pregunta, problema que hay en la Corte, perdón. perdón, No, no, el perdón. problema que hay en la Corte de la provincia es que está medio desintegrada, tienen que integrar con jueces de casación, y entonces, en general, y sobre todo en temas espinosos, si no están de acuerdo, si no tienen mayoría interna, el fallo no sale, no convocan a los jueces de casación. Entonces, esto hace que se demore, porque la Corte está bastante al día con los recursos, pero pasan estas cosas. Y además, si hablamos de integración, y Bebe decía al principio las dos causas por qué los juicios se van de jurisdicción, también hay que decir que tenemos por lo menos un 35% de vacantes en los jueces laborales de la provincia de Buenos Aires. En La Plata, cualquier audiencia, si sale rápido, es a 2 años, 2 años y medio. Y si se suspende, que sabemos que si la querés suspender, la vas a suspender, la segunda es a 1 año y medio más, con lo cual tenemos 4 años o 5 una vez que está terminado el procedimiento de prueba y todo lo demás, lo cual es francamente escandaloso. Sí, tal cual. Entonces, si, yo, por ejemplo, a los amigos platenses, que todo les queda lejos, este, terminan conciliando, porque encima tasa pasiva. O sea, el sistema obliga. Nosotros que estamos cerca de capital, salvo en los kioscos y alguna otra cosa más, pleiteamos en capital. Tal cual. Ana pregunta, ¿qué opina de la posibilidad de plantear aplicación índice de crianza que se estableció para alimentos? Me No imagino que hago en el derecho tema de de familia. familia, no opino de lo que no sé. Y que me disculpe el colega, pero es cierto, ponerme a opinar sobre que lo he leído eh, en el boletín diario de Rovisal, vuelta a vuelta algo aparece sobre el particular, pero no conozco el tema. Perfecto. Alejandra dice, si con la sentencia en un ejecutivo por deudas de honorarios se estableció tasa activa, ¿debo peticionar la actualización de crédito de todas maneras? Porque la base se desactualiza. ¿Es correcto? Pregunta. Todo lo que sea interés se debe capitalizar. Lo más sano, digamos, lo prudente, es pedir la capitalización en el momento que se hace la petición. Pero tenemos toneladas de juicios en los cuales se ha pedido solo intereses. Se ha pedido solo intereses, hay poca jurisprudencia, pero la hay, que dice que los intereses se debe entender que la capitalización está incluida en la petición de intereses, porque el modo de calcular los intereses de manera preceptiva determinado por el Código Civil y Comercial de la Nación es con capitalización. Porque hay que leer esto. El Código Civil y Comercial es mucho más preceptivo, es mucho más ordenatorio que lo que era el Código Civil y Comercial. No hay tanta norma supletoria. Y acá con respecto a los intereses dice, se deben. Y si se deben, vení pagalos. Perfecto. Acá Guillermo Corrales hace un comentario diciendo que el Tribunal de Trabajo 1 de Avellaneda siempre aplicó capitalización de intereses aún con el Código Civil anterior. Siempre luego de la Bueno, sentencia. yo tengo un juicio del Tribunal de Trabajo 1 de Avellaneda, en el cual no aplicó, en la sentencia no aplicó, no ordenó la capitalización, y cuando liquidó,
no capitalizó. E interpusimos el recurso de inaplicabilidad de ley y luego, como la verdad que la sentencia había salido de manera tan completa, que el capital liquidado era altamente satisfactorio para el trabajador, aún manteniendo el crédito y todo lo demás, era una diferencia por indemnización, salió por casi 9 millones de pesos, y como que no, tácticamente no era un proceso para llevar a la corte y desistimos del recurso, que además depositaron, a los 20 días habían depositado la totalidad de la sentencia. Pero el Tribunal 1, en ese caso por lo menos, no capitalizó, ni la ordenó, ni la realizó. Y si Guille me llama, le doy la carátula. No la voy a decir públicamente, pero si me lo manda, se la doy. La última pregunta que yo veo acá en el chat es un comentario en realidad de Ana que dice que un juzgado laboral de Neuquén declaró inconstitucional la inconstitucionalidad, espera que me entró otro mes, la inconstitucionalidad de la Ana ley de que prohíbe Neuquén, actuar. Anita querida, un fuerte abrazo. Hace millones de años que no te veo. Cuando anda por Allen, te llamo. Ella estaba diciendo que un juzgado laboral de Neuquén declaró la inconstitucionalidad de la ley que prohíbe la actualización. Una inconstitucionalidad de la ley que prohíbe la actualización. ¿Qué ley prohíbe la Acá actualización? dice, un juzgado laboral de Neuquén declaró inconstitucionalidad de ley que prohíbe actualización. No sé. De Sí, Neuquén. si existe esa ley, es razonable que se declare su inconstitucionalidad. Perfecto. Bueno, después, gracias por la disertación, todo muy claro. No sé, la doctora Mirta Fraile quería manifestar una pregunta con el micrófono, así que le damos la palabra a la doctora Mirta Fraile. Te escuchamos, Mirti. No, Ale, te agradezco, pero era agradecerle a Tony. No tenía preguntas para él porque ha sido tan claro que la verdad que no me ha dejado la posibilidad de realizarle ninguna pregunta. Y además con todas las preguntas que hicieron con posterioridad se me han aclarado todas las cuestiones que era necesario aclarar. Lo que quería era saludarlo a Tony, por eso le pedía micrófono, agradecerle profundamente la generosidad de habernos prestado hoy esta charla y de transmitirnos todos los conocimientos que él tiene, que son muchos. Y siempre predispuesto, así que siempre predispuesto con la BEG y sé que también con ustedes, con el foro y obviamente con el colegio. Así que agradecerle profundamente y pedirle que nos siga acompañando y queremos contar con él para todas las charlas futuras que queremos hacer. Y agradecerles a todos los que se conectaron y a todos los que estuvieron hoy con nosotros. Y a vos principalmente, Alejandra, por toda la onda que le ponés y por todo el trabajo que haces para que estas charlas que organizamos juntas sean un éxito. Realmente muchísimas gracias a todos. Y por supuesto al Bebe y al Colegio de Abogados de Quilmes y a Alejandro, nuestro presidente, que también tanto trabaja para que la Asociación de Abogados haga todas estas charlas para todos los profesionales de Quilmes, de Varela y de Berazategui y de Solano. Gracias a todos, gracias Ale, gracias Tony. Bueno, no tenemos más preguntas. Yo quiero agradecer a Tony porque hacía muchísimo tiempo que no estábamos trabajando juntos con el foro. En un primer momento siempre nos acompañó. Es cierto lo que dice Mirta, la verdad que él siempre está comprometido con todos los abogados que litigan y él se considera un abogado litigante. No, y con esto hay que estar agradecido por brindarnos todo este conocimiento que son muchos años de experiencia que valen un montón y que él desinteresadamente aporta para todos los colegas. Antes de darle la palabra a Tony para que se despida y nos putee porque lo estamos diciendo todas estas cosas que no le gusta, le voy a pasar la palabra a Alejandro González Acosta, presidente de la Asociación de Berazategui, para que se despida de los colegas
y así después lo dejamos con este genio de Tony que lo queremos tanto. Ale, te escuchamos. No, está muteado tu micrófono, Ale. No te escuchamos. No te escuchamos. Igual te quiero decir que Mirta ya hizo una gran despedida en nombre de la Asociación de Berazategui, que más que eso, como siempre, ella tan protocolar. Mientras Alejandro soluciona su tema con el micrófono, Tony, te queremos solo más unas palabras para finalizar esto y obviamente quedas comprometido, ya te lo dijo Mirta y sabes que yo también te voy a buscar. Eh, yo, yo le agradezco la enorme generosidad de todos ustedes, pero convénzanse que hablan de otra persona. Convénzanse. Eh, yo lo único que sé es que he dedicado mi vida a estudiar el derecho al trabajo, a vivir del derecho al trabajo, a defender trabajadores y los defiendo también ideológicamente. Y- pero nada, hago lo que creo que tengo que hacer, que es compartir. Y el compartir está en el placer. En ser invitado por ustedes está el placer. En poder dar respuesta está el placer. Entonces, si ustedes me habilitan espacios de placer, el agradecido soy yo. Y por supuesto, el compromiso existe, existió 17 años con el grupo 14 bis y seguiré asistiendo mientras el cuerpo aguante. Cuenten conmigo. Como siempre les digo, lo único tiene que ser algún tema que tenga estudiado, para no andar chanteando, ¿vio? Gracias Perfecto. a Un todos, pero a genio, como todos, siempre. Ahí muchas, está pero muchas gracias. Alejandro, a ver que nos diga sus últimas palabras y después los despido a todos. Bueno, no, honestamente no mucho que agregar. Yo sé que a veces lo hago enojar a Tony por las presentaciones, pero creo que siempre me quedo corto, y ahora no voy a ahondar en eso. Agradecerle, Tony, la verdad que, insisto, tenés la claridad para poder transmitirlo, porque puede haber gente que conoce mucho los temas, pero vos nos ilustrás mucho. Estamos muy agradecidos. Obviamente el colegio, no hace falta que lo diga yo, pero desde la Asociación de Abogados de Berazategui nos venís ayudando en estas charlas de difusión de conocimientos desde hace 15, 16 años, así que estamos muy, muy agradecidos contigo. Lo de hoy ha sido una muestra más de una exposición que no deja muchas dudas, simplemente muchos han comentado experiencias personales, así que reitero el agradecimiento. Reitero también el agradecimiento a vos, Alejandra, por todo lo que haces para que esto se lleve a cabo, a la Asociación de Abogados que nos respalda y que nos aguanta con todo lo que le proponemos, y a todos los colegas que se han conectado y que han aprovechado esta charla y que esperamos volver a encontrarlos en el futuro. Gracias a todos, un abrazo para todos, muchas gracias, Tony. Bueno, muchas gracias a todos. En un ratito, cuando termine de descargar estas 2 horas de charla del doctor Barrera Nicholson, la subimos al canal, así que la podrán ver nuevamente ahí. Gracias, hasta la próxima. Saludos para todos. Gracias, Tony. Te queremos un montón. Genio total. Buenas tardes para todos. Hasta Yo luego. también. Buenas tardes, hasta luego.